bienvenidos todos a el slot de SailPoint y Deloitte para hablar de Zero Trust. Mi nombre es Álvaro Prieto, soy director de Digital Identity de Risk Advisory aquí en Ciber España. Conmigo viene Jorge Sendra, que es el Master Lead de SailPoint en Iberia. Muy buenas, Jorge. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y también nos acompaña nuestro experto en Zero Trust y en SailPoint. Preséntate tú mismo. Hola, yo soy Pablo Izquierdo, consultor senior en Deloitte y estoy aquí para todas las dudas técnicas que tengáis. Fenomenal. Pues tenemos 25 minutos, un último slot para preguntas. Hoy es 13 de abril y vamos a introducir el paradigma inicial de Zero Trust y cómo cambia radicalmente el concepto de la seguridad dentro de las empresas y cómo desde el punto de vista de un fabricante como SailPoint nos puede ayudar a cubrir esas necesidades que van surgiendo. Primero de los puntos que nos gustaría explicar es de dónde viene el paradigma Zero Trust. Es un concepto que últimamente está bastante en boca de muchos responsables de seguridad, pero no es un concepto nuevo. Es un concepto que anteriormente al 2010 las empresas lo que creían era que dentro del perímetro había cierta seguridad y, por tanto, se consideraba que los empleados, los dispositivos, los atributos, etcétera, eran en ciertamente algo más confiables, ¿no? Es decir, esa imagen del castillo con el foso y dentro de lo que hay dentro del castillo, pues en cierta medida se verifica inicialmente, pero se confía. En el 2010, un analista que es Forrester cambia radicalmente el paradigma. ¿Motivado por qué? Principalmente porque esos muros ya no existen. Esos muros ya no existen, ahora los dispositivos están fuera, hay dispositivos propios personales dentro de la organización, está el teletrabajo, están las migraciones al cloud y comienza un nuevo paradigma que versa sobre no confíes nunca en nadie, es decir, siempre sé un desconfiado y verifica continuamente. Sin embargo, este aspecto, bajo mi punto de vista, yo cuando preparo las presentaciones me recuerdan mucho a mis experiencias personales. Es decir, este aspecto de desconfía siempre es un aspecto nuevo, es un aspecto que en el 2010 Forrester ya considera que se tiene que plasmar en el mundo IT, o es un aspecto más antiguo, ¿no? Y para mí, dentro de poco va a ser el Día de la Madre y quiero hacer un homenaje, ¿no?, a las madres de todos los asistentes a esta charla. Las madres confían siempre en los críos, ¿no? Es decir, al principio, si pensásemos en el perímetro familiar, cuando tienes menos de 14 años, pues tenemos a todas las madres que verifican pero confían, te tocan la puerta, ¿estás haciendo los deberes? Bueno, vean, te dejan, pero en cierta medida hay una verificación, pero una transparencia y una confianza. Esto cambia radicalmente cuando pasas a ser adolescente. Yo me acuerdo que mi madre, ante cualquier cosa que haces en tu vida, ¿no, Jorge? ¿Te acuerdas cuando eras joven? Tu madre siempre te dice, no me fío absolutamente nada y hago un doble check, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos hablar de un concepto nuevo, no solamente el que trata Forrester, que es el Zero Trust Modern, ¿de acuerdo? Que es ese ojo de Sauron que tu madre siempre trata de analizar continuamente y verificar para tener esa certeza, ¿no?, de que eres tú, de que todo lo que le estás contando al final a tu madre es cierto, ¿eh? Esas fiestas que tratabas de hacer con los amigos, le decías, hoy me quedo a dormir en casa de Borja, y tu madre te decía, ah, fenomenal, ¿y lo sabe la madre de Borja? Sí, sí, nada, está todo perfecto. ¿Y qué hacía tu madre por debajo? ¿A quién llamaba? A la madre de Borja corriendo. A la madre de Borja corriendo. ¿Y qué le decía la madre de Borja? Que allí no iba nadie. Que la fiesta era en mi casa, ¿no? Y al final, al final es un concepto que muy bien Forrester cogió, aglutinó toda esa sabiduría popular que tienen las madres y lo plasmó en un nuevo paradigma que desde el 2010 lo que busca es siempre desconfiar por defecto y tratar de verificar siempre ese ojo de Sauron, esa verificación continua. Por lo tanto, os invito a que siempre que escuchéis el concepto Zero Trust os acordéis de que esta metodología ya la aplicaban nuestras madres muchos años atrás. ¿Cuáles son los principios de la identidad? Siempre estamos hablando de no confíes, verifica siempre, ese consejo que siempre nos decían las madres, ¿no? Las madres incluso nos decían privilegios mínimos, ¿no? También, es decir, el mínimo dinero para que te lo gastes lo menor posible también, ¿de acuerdo? El
El concepto de dar privilegios al momento, es decir, lo más idóneo es no presuponer que una persona va a necesitar unos accesos durante toda su vida, sino que en el momento en los que los requiera, con medidas de seguridad, que nos enseñarán luego Jorge y Pablo, dárselos al momento, ese concepto de just in time. Y la monitorización continua, ¿vale? Ese ojo de Sauron, esa no me fío y además voy a estar mirándote y vigilándote los pasos para asegurarme continuamente que eres tú, ¿de acuerdo? Vamos a pasar, esto existe, es decir, esto no es una tecnología nueva, es un framework, es un paradigma. Jorge nos va a explicar cuáles son cómo mapean esos 4 principios con la suite de SailPoint. Jorge. Gracias. Si bien es cierto que el paradigma Zero Trust abarca mucho más que la tecnología, también es cierto que no se pueden cumplir los 4 principios sin una tecnología adecuada que soporte los mismos. Vamos a hacer una pequeña revisión de los 4 principios y cómo Identity Security de SailPoint va a ayudar a cubrir estos principios. El primer principio, verificar siempre. Para verificar siempre es absolutamente necesario que tengamos una visibilidad completa de la identidad. Es decir, qué puede hacer cada persona en cada uno de los sistemas que tenemos conectados, nuestros activos principales o los datos no estructurados. En este aspecto es importante saber cómo han sido concedidos esos accesos, es decir, si han venido por un puesto de trabajo, por un área funcional, por una ubicación de la persona automáticamente asignados a esta persona, o bien si han sido vía solicitud de la misma persona con su flujo y sus aprobaciones de los responsables de los activos, o bien si finalmente estos tipos de privilegios han sido asignados de una forma no lícita directamente en los sistemas finales. Por ejemplo, si Álvaro se hubiera puesto permisos de administración para poder realizar operaciones adicionales a lo que él tiene permitido. Todo esto es relevante no solo en la foto actual, sino en cómo ha ido evolucionando la identidad. Es decir, una persona que hace 10 años que ha entrado en la organización va a ir cambiando de puestos de trabajo y va a ir evolucionando su trabajo. Va a tener que adquirir nuevas responsabilidades y en esas responsabilidades nuevos privilegios y nuevos accesos y de igual manera va a ir perdiendo ciertos privilegios y ciertas responsabilidades. Y todo tiene que estar acompasado desde un punto de vista de que los privilegios evolucionen y que los cambios vayan sincronizándose con estas nuevas responsabilidades. Por ello, el principio de mínimo privilegio es una cosa que ya hace mucho tiempo que estaba incluido en las buenas prácticas de SailPoint. Es decir, el poder asignar esos privilegios basados en roles o en atributos. Un modelado adecuado que permita, conforme esa persona va evolucionando, ir cambiando los privilegios de la persona. El poder establecer políticas de acceso diferenciadas para cada uno de los diferentes puestos de trabajo o situaciones diferentes. El tener un catálogo de permisos sencillo, amigable, que pueda ser utilizado por cualquier persona de la compañía sin necesidad de tener conocimientos técnicos, es decir, que vayamos a una experiencia natural donde nos sintamos todos cómodos y que asegure que cualquier privilegio que se da va a tener las aprobaciones adecuadas por los responsables de esos activos. Y finalmente, el identificar combinaciones tóxicas de privilegios, tanto de forma detectiva, es decir, analizando la información contenida dentro de la aplicación de esos privilegios e identificando posibles situaciones de riesgo para la organización, como de forma proactiva en las propias solicitudes. Si cualquier privilegio nuevo que yo voy a solicitar entra en conflicto con los privilegios actuales que yo tengo, que de forma proactiva la herramienta me avise y en caso de que sea necesario que este privilegio esté o lo tenga esta persona, todos los aprobadores sean conscientes de este riesgo. ¿Qué intentamos evitar con estas políticas de segregación de funciones? Que una persona, en el caso más simple, no sea capaz de introducir sus gastos y de aprobarse sus gastos. ¿Ya lo tienes tú? Yo lo suelo buscar, pero tenemos SailPoint implantado, lógicamente. Sin más, vamos a pasar a que Pablo nos haga una pequeña demostración de cómo funcionan estas funcionalidades de catálogo y segregación de funciones.
Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a ver de forma real cómo se implementa todo esto que nos ha comentado Jorge en IdentityIQ. Bueno, para empezar iríamos a Setup y Policies para ver las políticas, todas las políticas que tenemos en SailPoint. En este caso tenemos ya unas cuantas y vamos a ver una política de segregación de funciones que hemos implementado justo para el caso que estábamos comentando antes, que Álvaro no se pueda a la vez aprobar los gastos y recibir los gastos. Pues pongamos otro ejemplo en algún momento también. Bueno, es que este es el ejemplo más claro. En este caso vemos aquí que no se pueden tener los dos roles de aprobador y recibidor a la vez, ¿vale? Y que se va a notificar al manager, ¿vale? Entonces, para verlo, bueno, hemos entrado ya como otro usuario, en este caso es Larry Morgan, que sería Álvaro, que ya tiene el rol de aprobador de gastos. Entonces ahora vamos a solicitar otro rol, ¿vale? Que es el de recibir los gastos, ¿vale? Entonces simplemente entramos en el buscador, lo solicitamos. Y aquí ya vemos un resumen con lo que vamos a hacer la petición. Aquí tenemos en este icono el módulo de privilegios just in time, que si solo necesitamos el privilegio durante unos días, podemos seleccionar, por ejemplo, que solo dure una semana. Bien, entonces una vez ya tenemos la petición lista, vamos a enviar y vamos a ver que nos salta una política, una violación de la política, porque nos ha detectado que no podemos tener los dos roles a la vez. En este caso vamos a enviarla también con un mensaje de que realmente necesitamos el acceso, ¿vale? Y se va a enviar. Y ahora tenemos que pasar al dueño del rol, que en este caso es otro usuario, que va a aprobar o denegar nuestra petición, ¿vale? Entonces cambiamos de usuario, refrescamos la pantalla y vemos ahí que ya tenemos una aprobación pendiente. Entramos para ver el detalle. Bien, vemos aquí que nos indica el resumen, que Larry Morgan ha solicitado el rol, pero que si aprobamos este rol va a incluir en una violación de la política de seguridad, ¿vale? También vemos aquí el modelo de inteligencia artificial de SailPoint, que nos va a dar recomendaciones sobre si, en base a otros usuarios, sobre si debemos aprobar o no este rol. Y también, aunque el usuario haya puesto una fecha, podemos cambiarla para quitar los privilegios antes. Bueno, en este caso lo hemos eliminado para no incurrir en la política de seguridad directamente, ¿vale? Está procesando la petición, perfecto, ya lo ha hecho. Pero, ¿qué pasaría si lo aprobamos? Bueno, pues lo que va a pasar es que al manager de Álvaro, en este caso, le va a saltar que ha violado la política. Para verlo tenemos otro usuario ya preparado, que aquí vemos que tiene una violación pendiente. En este caso es el manager, el que aquí ahora entra en la violación y va a ver que otro usuario, en este caso Fran Rivera, pues está entrando en el mismo conflicto que antes, que está recibiendo los dos roles a la vez. Aquí podemos permitir la excepción o denegarla. En este caso, bueno, como no es bastante lógico que puedas aprobarte los gastos tú, pues en este caso le vamos a denegar y vemos que tenemos que quitarle uno de los dos roles conflictivos. Entonces le quitamos el rol de Accounts Receivable, enviamos y cerramos la política. Bueno, y ahora continuamos con Jorge, que nos va a explicar el resto de los principios del Zero Trust en SailPoint. Muchas gracias, Pablo. Muy buen ejemplo. La verdad es que lo tenéis controladísimo. Seguimos con los siguientes principios del Zero Trust. Cero privilegios permanentes. Como hemos visto en el ejemplo que ya nos ha puesto Pablo ahora mismo, los privilegios pueden solicitarse de forma temporal. Aquello que no tenga sentido que sea para un usuario de forma indefinida, se va a poder poner de una forma temporal. Pero, ¿qué es más importante para esto? Es decir, todos los usuarios y las identidades están vivas en el tiempo. Ha de establecerse un modelado de riesgo y de certificaciones donde nosotros podamos, por una parte, identificar qué usuarios, qué identidades son los más sensibles para nosotros, de una forma sencilla, en base a qué privilegios tienen, en base a qué políticas de seguridad están incumpliendo, en base a cuánto tiempo hace que no estamos viendo estos usuarios o que nadie los ha revisado y no ve que son adecuados. Y sobre todo, hay que de vez en cuando, o sea, dependiendo de las necesidades de cada organización, será más o menos tiempo, hacer revisiones de si esos privilegios que estamos o tienen las identidades son adecuados para ellos. Es decir, es mejor que hoy se revisen los privilegios de Álvaro y se identifique si hay alguna combinación tóxica de privilegios o algo que Álvaro ya no necesita acceder a ello. La idea de este principio es sobre todo asegurar que, si bien es cierto que vamos a tener siempre el riesgo de que alguien nos comprometa y entre en nuestros sistemas robándonos una identidad, que esa identidad pueda hacer el menor daño posible a la organización. Y para ello lo que tenemos que asegurar es que todo privilegio que no sea absolutamente necesario se quite lo antes posible.
Como complemento a esto, toda la parte de inteligencia artificial. Es decir, la plataforma de Identity Security de SailPoint tiene un módulo de inteligencia artificial que va a estar analizando la idoneidad de estos privilegios o no, la idoneidad de esas asignaciones que hacemos automática en base a su uso y necesidad de los diferentes usuarios, sugiriéndonos adaptar a mayores privilegios si fueran necesarios o a menores privilegios, pero siempre en base a un análisis objetivo, analizando entre distintas identidades y entidades más allá de la información obvia de un mismo puesto de trabajo o una misma área de funcionamiento. Nos va a permitir anticiparnos a las necesidades de los usuarios. Finalmente, el cuarto principio, monitorización continua. Es decir, en cualquier caso tenemos que asegurarnos que todo aquello que ocurre en la plataforma lo vamos a identificar de forma proactiva. Vamos a tener esa visibilidad de los riesgos existentes. Para este caso concreto, uno de los mecanismos que dispone SailPoint que tiene mayor valor es el Native Change, que ahora mismo Pablo nos va a enseñar cómo funciona. Muchas gracias, Jorge. Os voy a explicar aquí directamente sobre SailPoint con un ejemplo, que es los Native Change Detection y qué nos permite hacer. Bueno, como veis, estamos en el menú de las aplicaciones, ¿vale? El ejemplo os lo vamos a demostrar sobre la aplicación más usada en todos los entornos empresariales, que quizás es el directorio activo. Entonces, bueno, entramos directamente en la aplicación y vemos que al entrar ya van a estar activada la detección de cambios nativos, ¿vale? Esto nos va a permitir que SailPoint detecte cambios que no ha hecho el propio SailPoint en la aplicación final, ¿vale? Entonces, ahora aquí nos carga el menú. ¿Vale? Vemos que efectivamente ya lo tenemos activado y en este caso vamos a detectar tanto creaciones de nuevos atributos como modificaciones como el borrado. Se puede detectar tanto los propios permisos o entitlements como atributos definidos por el usuario. Bien, entonces en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a simular que Álvaro es un hacker y nos ha hecho una elevación de privilegios en su usuario del directorio activo. Entonces SailPoint va a detectar el cambio, nos va a desactivar la cuenta por precaución y va a informar a los responsables con un correo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, entramos en el usuario, le vamos a añadir directamente al grupo de administración, ¿vale? Vale, ya está, lo tenemos. Bien, volvemos a SailPoint y para que detecte los cambios nos tenemos que ir a Setup y Tasks y lanzar la tarea de agregación y de refresco. Es importante que en la tarea de refresco tengamos el campo de Process Events activado para que se lance el workflow que hemos realizado, ¿vale? Bueno, entonces aquí entramos en las tareas, vale, ya tenemos la tarea creada, se llama Aggregate AD, a ver. Vale, disculpad, lo he escrito mal. Vale, está. Aggregate ID y refresco, vale, la ejecutamos. Bien, ¿y esta tarea qué nos va a hacer? Pues nos va a traer la información de las cuentas en el directorio activo y refrescar las identidades. Si vamos a Data Results, vemos aquí todas las tareas que se están ejecutando, vemos que la tenemos pendiente. Vamos a pinchar para ver el proceso de la tarea. Bien, estamos aquí. Vale, vemos que se está ejecutando todavía. Vale, está trayéndose los cambios en las cuentas del directorio activo y ahora cuando termine empezará la tarea de refresco. Vamos a darle unos segundos. Bueno, todavía no te han pillado, Álvaro, que has hecho la elevación de privilegios. Momento de publicidad también ahora. Sí. Vale, ya tenemos aquí el refresco activado. Te quedan los últimos segundos como administrador. Vale, completado. Bien, pues ahora directamente nos vamos a ir al email, ¿vale? Vemos que se ha mandado una alerta a los administradores de que se ha desactivado la cuenta con un resumen de lo que ha pasado, ¿vale? Vemos que aquí Alan Bradley, el alias de Álvaro, se ha modificado el atributo de memberof y se ha añadido al grupo de administración, ¿vale? Y entonces, bueno, los administradores ya son conscientes. Si volvemos al directorio activo y refrescamos, vemos ahora que al pulsar botón derecho sobre la identidad nos dice que tenemos que volver a activarla. Efectivamente, se nos ha desactivado por precaución. Bueno, hasta aquí las demos y ahora va a continuar Jorge con la presentación. Muchas gracias, Pablo. Un fantástico ejemplo de cómo detectaríamos una escala de privilegios a un hacker que ha entrado, se ha creado una cuenta adicional y se ha puesto privilegios de administración para intentar robarnos información dentro de la organización. Sobre todo, poder automatizar esta respuesta ante incidentes de una forma sencilla y que estemos al tanto de cualquier riesgo de seguridad que estemos asumiendo. ¿Qué es importante aquí? Realmente tener en cuenta que la identidad es lo que nos va a permitir relacionarnos con todos los activos de la organización, es decir,
con las aplicaciones, la identidad es lo que nos va a dar acceso a las mismas y nos va a permitir hacer más o menos cosas. Con los datos no estructurados, eso que es el gran olvidado de este negociado del gobierno de las identidades, esos documentos con información sensible, esas presentaciones corporativas que son estratégicas para la organización, ¿cómo nos relacionamos con ellas? Nos relacionamos siempre con la identidad. Es lo que nos permite ver más o menos información. Hay que tener esa visibilidad y ese control sobre todos los datos, los estructurados, no estructurados, los sistemas en cloud o las aplicaciones en premise. Hay que tener esa visión holística y poder responder de forma adecuada a las amenazas. Álvaro, te cedo la palabra para ya los beneficios de Zero Trust. Muchas gracias, Jorge, gran explicación, y Pablo, gran trabajo, vaya demos con contenido, perfectas. Bueno, continuando con la charla, y antes de comenzar con la última sesión de preguntas, que os invitamos a utilizar el chat y preguntarnos, no voy a decir todo lo que se os ocurra, ¿vale? Porque ha habido muchos ejemplos en los que yo creo que he sido el principal perjudicado, pero sí, bueno, qué inquietudes o cuál sería nuestro punto de vista, o el punto de vista incluso de SailPoint o de otras compañías en las cuales tenemos experiencias. Antes de entrar en esa parte, sí que me gustaría resumir cuáles son los principales beneficios del Zero Trust, ¿no? Del cumplimiento del paradigma o del framework de Zero Trust. Remarcar que Zero Trust no es una tecnología, ¿vale? Zero Trust no es una arquitectura concreta. Zero Trust es un paradigma, es una búsqueda de algo que en el día a día sería incluso totalmente paranoico, ¿no? Es decir, no confíes absolutamente en nadie y siempre verifica. ¿Te imaginarías, Jorge, estar pensando continuamente sin ninguna facilidad tecnológica en que te están engañando continuamente? Te volverías paranoico, quizás. Estarías pensando, no podrías confiar en nadie, no te relacionarías incluso con nadie, no harías negocio, ¿de acuerdo? Entonces, al final, los beneficios de Zero Trust, mediante el uso de tecnologías, lo que buscan es armonizar el cumplimiento o la exigencia de no creerte todo lo que te dicen y cuándo te lo dicen, sino verificarlo siempre, pero de una manera que sea razonablemente gestionada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la tecnología, en este caso SailPoint, nos ayuda o nos apoya en esa nueva forma de trabajar, ¿no? En esa manera de no volvernos locos continuamente de manera manual y a través de la tecnología tener una capacidad de no creernos o ser totalmente desconfiados, ¿de acuerdo? Es importante ese segundo punto, que es el apoyo de productos y servicios digitales, ¿vale? Es decir, si lo hiciésemos a mano, sería, vamos, totalmente imposible técnicamente, pero incluso mentalmente, ¿no? Te permite gestionar y reducir el riesgo, ¿vale? Hemos visto varios ejemplos también de detección y de gestión del riesgo, just in time incluso, ¿no? De quitar y poner ciertos privilegios tóxicos. El cumplimiento sin una arquitectura Zero Trust, el cumplimiento perfecto sin una arquitectura Zero Trust tendría un coste ingente, ¿de acuerdo? La tecnología al final lo que nos va a permitir, y el modelo Zero Trust lo que nos va a permitir es una reducción de los costes, ¿vale? Y una mejora de la agilidad empresarial, ¿vale? En las organizaciones que hay tanto dinamismo de entradas, salidas, integraciones, fusiones con otras empresas, el concepto ese de la mochila, de que yo voy metiéndome en la mochila todas y cada una de las cosas que voy adquiriendo, pues sería imposible sin una facilidad de una tecnología. Aquí retomo un poco también el mensaje de lo de mi madre, ¿no? Que siempre iba con los pantalones muy largos y siempre me decía: vas arrastrando toda la porquería que hay en el suelo y te la vas llevando contigo, ¿no? Es ese concepto de la mochila, donde ya para terminar y agradecer también en pocos días ese Día de la Madre, pues recordar a esa similitud, ¿no? que me venía a la mente cuando preparaba la presentación junto con Jorge. Bueno, y sin más dilación, vamos a ir a la última parte de nuestra charla. Jorge, si te parece, Pablo, donde vamos a tener esa mesa abierta para que nos podáis comentar y lanzar las preguntas que consideréis y que buenamente con nuestros conocimientos pues también podamos orientaros.
Hola, muy buenas de nuevo. Bienvenidos a la ronda de preguntas que tenemos preparada con nuestro panel de expertos. Una charla, una ponencia interesantísima. Dar de antemano las gracias tanto a Álvaro como a Pablo como a Jorge. Y bueno, en el chat han ido entrando una serie de preguntas que vamos a ir lanzando a continuación. La verdad es que no tenemos mucho tiempo para atenderlas, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible por responderlas de la mejor forma. Voy directamente a ello. Nos consultan en el chat. El paradigma Zero Trust entendemos que abarca muchos más aspectos de la identidad. ¿Por dónde se debería empezar? ¿Qué opináis? Bueno, lo primero, agradecer a la persona que ha hecho esta pregunta, porque siempre es difícil romper el hielo. En todas las ponencias y los eventos sabemos que lanzar la primera pregunta siempre tiene un mérito adicional. No quiero quitarle mérito a las siguientes, que seguro tendremos, pero bueno, siempre romper el hielo es importante. Jorge, si no te importa, Tira tú, Álvaro. Pablo, tiro yo. Bueno, nos comentaban por dónde empezar para aplicar una buena metodología Zero Trust. Hay que empezar por identidad o hay otra serie de criterios. Bueno, aquí remarcar algo que hemos ido diciendo durante la ponencia, ¿verdad, Jorge? Es decir, Zero Trust no es una tecnología concreta. Zero Trust podemos decir que es no una forma de vida, pero sí una manera de entender la seguridad, donde el criterio inicial es verificar continuamente y desconfiar. Bajo ese paradigma, las empresas que se quieran adaptar a este criterio Zero Trust o a esta estrategia Zero Trust deberían analizar primero cuáles son los componentes dentro de su estrategia de seguridad que se ven impactados con una forma de trabajar Zero Trust, como si dijésemos, ¿no? La parte de identidad es una parte muy importante, es decir, no es la única, indudablemente. Las empresas que se quieran adaptar a un paradigma Zero Trust tendrán que analizar diferentes iniciativas. Se me ocurren, por ejemplo, segmentación de red, estratificación de los privilegios de los usuarios, pero al final las compañías están formadas por personas y la identidad es uno de los pilares más representativos de este paradigma. No me atrevería yo a decir que es la más importante o por la que habría que comenzar, pero sí desde luego que es sobre la que pivotan muchas de las otras iniciativas de las compañías que quieren adaptarse a una metodología Zero Trust, ¿verdad, Jorge? En efecto, tengamos en cuenta que, como ha dicho Álvaro, la identidad es quizá la llave de todo, por decirlo de una manera sencilla. Es decir, ¿cómo nos relacionamos con los distintos segmentos de red y vamos a poder acceder a distintas partes? A través de nuestra identidad. ¿Cómo vamos a poder acceder a esas aplicaciones? A través de nuestra identidad. ¿Cómo vamos a poder hacer todo? A través de la identidad. Es una parte fundamental que debe estar bien ordenada sin descuidar ninguna de las otras partes, obviamente. Como ha dicho Álvaro, la primera o quizás la más prioritaria, habría que evaluarlo, pero sí que tiene su relevancia y sin una buena identidad y bien securizada no vamos a conseguir una buena estrategia Zero Trust. ¿Tenemos más preguntas? Pues sí, tenemos por aquí alguna pregunta más. ¿Alguien rompe el hielo? También. Perfecto. También. Me gusta. Nos consultan también por aquí. En la ponencia habéis comentado la posibilidad de disponer de una gestión basada en el riesgo. ¿Qué permite esta gestión basada en el riesgo? Bueno, ¿quién se lanza aquí? Bueno, pues esta, si me permitís, igual la contesto yo desde un punto de vista más técnico, ¿no? A ver, las políticas de riesgo en SailPoint al final están basadas todo en lo que se podría ser la puntuación de riesgo, ¿vale? Esto es un valor numérico que se va a asignar a cada una de las identidades que tengamos en base a varios factores. Hay tres factores principales que son en base a los roles, se le puede asignar una puntuación a cada uno de los roles de negocio que tengamos y en base a la suma de esos roles que tenga la identidad, pues se le va a asignar una puntuación. También en base a las cuentas en las aplicaciones finales y dentro de esas cuentas en las aplicaciones finales, pues al final no es lo mismo tener un usuario de directorio activo normal que un usuario que sea administrador. Entonces, dependiendo de las características de esa cuenta en la aplicación final, pues también podemos tener una puntuación de riesgo más alta o más baja. Luego, el tercero de los factores estándar es la violación de las políticas de seguridad. En una de las demos que os hemos enseñado hemos visto que se puede definir una política de seguridad para que dos roles que no se deberían tener juntos, pues no se puedan tener juntos, no se puedan solicitar a la vez. Y se puede definir también que si un usuario tiene una violación pendiente de una política, le suma la puntuación de riesgo. Luego, estos tres factores son la parte base, pero luego tenemos otro factor adicional que es la edad de la certificación. Es decir,
en base al tiempo que haya tardado que se haya hecho la última certificación de la identidad, pues vamos a tener un valor más alto o más bajo. ¿Esto qué nos va a permitir? Clasificar las identidades en 3 grupos, identidades con puntuación baja, media y más alta de riesgo, y en base a eso, pues así rápidamente, lo más interesante que podemos aplicar son campañas de certificación automáticas si una identidad pasa un umbral de riesgo. Por ejemplo, que así las identidades que son más críticas para nuestro negocio sean certificadas más frecuentemente que las que no lo son. Tenemos por aquí 20 segundos para que respondáis a la pregunta del millón. ¿La herramienta de SailPoint es un software on-premise o SaaS? Si os parece bien, la contesto yo. Poneos de acuerdo y nos contestáis. Que Jorge... Sí. A ver, como quedan 20 segundos y queremos ser bastante ceñirnos al tiempo estimado, nosotros tenemos una aproximación flexible que permitimos tanto SaaS como on-premise. SaaS puro como servicio gestionado de SailPoint, ¿vale? Donde nosotros proporcionamos ese servicio y damos todas las actualizaciones, parches, análisis de vulnerabilidades, hacking ético sobre la plataforma, y el cliente solo tiene que consumir ese servicio. O bien on-premise, más tradicional de toda la vida, donde pues bueno, el cliente puede poner en sus instalaciones ese despliegue de SailPoint y gestionarlo él mismo o a través de partners como puede ser Deloitte. Muy bien. Estupendo, pues muchísimas gracias por vuestras respuestas. No tenemos mucho más tiempo, por lo tanto, os cedo de nuevo la palabra. Vale. Bueno, sé que se han quedado algunas de las cuestiones sin responder, por lo que veo en el typing. Os invito a contactar con nosotros aquellas cuestiones que se hayan quedado sin resolver en el área de networking. Estaremos, tanto Pablo como Jorge como yo, como el resto del equipo de Deloitte, abiertos a responderlas. Tenéis nuestros datos de contacto, probablemente muchos de los asistentes ya nos conozcáis, desafortunadamente a muchos de nosotros, pero bueno, abiertos por supuesto a dialogar y a compartir pues, nuestro punto de vista en la sala de networking, y os esperamos allí. Muchas gracias por asistir a todos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por asistir y espero veros pronto. Muy bien.